Salmo 119. Vamos a leer, es un poco largo, pero vamos a leer del 1 al 32 y luego del 49 en adelante. Vamos del 1 al 32. 119:1. Empezamos. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, que no sea yo, te ruego que seas tú predicando la palabra de Dios con poder, unción y fuego, Señor. Seas tú, Señor Jesucristo. Pongo mi boca, Señor Jesucristo, todo lo que soy, para que seas tú tomando mi cuerpo y mi ser y seas tú predicando, no sea yo, de la forma que tú quieres. Jesucristo, Padre y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Salmos 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enterarme. ¿Con qué eternamente? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Nos pasamos al 49, ahí mismo. 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Hasta ahí. Pues como veis, la alabanza tiene mucho que ver, básicamente lo resume, y bueno, es como el Señor, yo creo que me ha confirmado constantemente con esa alabanza. Me pasé un día entero con esa alabanza como si le doy al play en mi cabeza. Y entonces busqué y resulta que este salmo es el que trata de la ley, la palabra de Dios, ¿no? Aquí vemos cómo David estaba atravesando momentos de dificultad. Él estaba expresando que él estaba afligido, él estaba con ansiedad, ¿no? Decía el 25, abatida hasta el polvo está mi alma. También hace referencia a sus enemigos, cómo sus enemigos se burlaban de él, se metían con él. Él estaba pasando por momentos o pruebas muy difíciles. Pero él menciona mucho la ley de Dios. La ley es la palabra, los mandamientos del Señor, ¿no? Él decía en el 31, me he apegado a tus testimonios. Él seguía considerando la palabra dicha por Dios, la ley de Dios, ¿no? A pesar de esas dificultades, consideraba la palabra de Dios como su consuelo en ese momento, en esa dificultad. Y él estaba todavía, a pesar de la dificultad, deseoso de seguir en la ley de Dios, de seguir conociéndola, de seguir cumpliéndola, de seguir aferrándose a esa ley de Dios. También se nos exhorta a nosotros en este salmo a guardar esa ley de Dios, en el sentido de cumplirla, no de guardarnos en el bolsillo. Guardar la ley de Dios implica y supone oírla, conocer y actuar conforme a ella, guardar o mantenernos en santidad y en pureza, y no ser avergonzados, porque aquí el rey David también decía sobre ser avergonzados, ¿no? Que tiene que ver
Sobre oír, conocer y actuar, podemos conocer, oír la palabra de Dios a través de predicaciones, a través de un pastor, ¿no? De enseñanzas. También lo que nos corresponde cada día, que deberíamos de hacer, de la lectura y la meditación de la palabra cada día, ¿no? Debemos de leerla, pero no solamente leerla, sino leerla detenidamente y reflexionar sobre qué es lo que quiere decir, más allá, profundizar. De hecho, Josué nos menciona en su libro, les menciono, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ves? Se nos dice que debemos de meditar de día y de noche. Y a veces ni meditamos, a veces leemos la palabra de Dios, venga un poquito, la cierro y ya está. No nos paramos a meditar, a profundizar qué es lo que quiere decir. No tenemos ese momento de reflexión, no profundizamos lo suficiente en la palabra de Dios, el cristiano. Entonces, oír, conocer y actuar en base a esta ley, esta palabra de Dios en fe. Hay que actuar en fe porque muchas veces no podemos comprender con nuestra mente, la mente de Jesucristo escrita en papel o dicho por un pastor, por un siervo, una sierva de Jehová, ¿no? Entonces tenemos muchas veces que actuar en fe, aún no entendiendo humanamente qué es lo que el Señor quiere decir aquí, por qué unas cosas, por qué otras. A veces nuestra mente no entiende el porqué de muchas cosas, pero por eso tenemos que actuar en fe, con la convicción de que es lo bueno para nosotros, de que Dios lo dice así y es correcto, aunque no entendamos. De hecho, la fe siempre es con movimiento. La fe no se queda estancada, la fe produce movimiento, produce acción conforme a esa convicción, conforme a esa creencia. El apóstol Santiago nos lo menciona en el capítulo 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces es oír, conocer y actuar en fe. Aunque no entendamos, actuar. Sí, Señor, lo hago porque tú lo dices, lo hago porque es bueno, porque tú eres mi Padre y si tú me lo dices es bueno, entienda o no entienda, indiferentemente, en fe, con certeza y convicción de lo que no entendemos. Segundo punto, guardar o mantenernos en pureza. David hace referencia a la pureza aquí en tres áreas. Menciona el camino, que la palabra de Dios y la ley de Dios limpia nuestro camino, nos lo dice en el versículo 9. Nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También se nos hace referencia a no pecar. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y se nos hace referencia, bueno, como hemos visto la alabanza y más adelante en el 109, nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Lámpara a nuestros pies porque vivimos, hermano y hermana, en un mundo de oscuridad. Y más en estos tiempos lo estamos viendo, cómo está la humanidad, las naciones, todos los lugares, cómo está este mundo, está lleno de oscuridad, lleno de maldad. Vemos como el enemigo está como marionetas, tiene a la humanidad como marionetas, lo maneja a su antojo todo. Entonces la palabra de Dios es lo que nos alumbra en ese camino, como si nosotros vamos transitando por un camino en el campo, si no tenemos la luz, nos desviamos, nos perdemos. Pues la palabra de Dios es la que nos mantiene en las sendas que nuestro Señor Jesucristo quiere que andemos como hijos e hijas suyas. También se nos hace referencia a no ser avergonzados. En el versículo 5 y 6 se nos dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. O sea que una condición para no ser avergonzado del enemigo es guardar la ley de Dios, guardar y cumplir esa palabra de Dios. ¿No? Cuando no la guardamos podemos ser avergonzados en diversas áreas. Somos avergonzados con el enemigo, perdiendo lo que Dios ya nos ha dado o perdiendo lo que nos va a dar en un futuro, ¿no? Somos avergonzados y le damos lugar al enemigo. El ejemplo más fundamental que tenemos en la Biblia sobre esto es Adán y Eva, el principio de todo en la creación. Adán y Eva vemos cómo la palabra del Señor le puso al hombre por cabeza y creó primero al hombre y luego a la mujer, ¿no? Abraham fue la cabeza para enseñorearse de toda la creación, de los animales, las plantas y todo lo que había en este mundo. En este caso ellos no leyeron la palabra de Dios en la Biblia, fue escuchada por Dios, porque Dios, hermano y hermana, no solo está en la Biblia. Dios también habla a través de un pastor, una pastora, a través de un hermano, una hermana, por diversos medios, a través de sueños te puede hablar en diversas áreas, porque a veces creemos que bueno, que es solo con la Biblia, con lo que el pastor dice es lo que a él le conviene, ¿no? El pastor también es un instrumento que Dios usa para hablarnos, para aconsejarnos. Cuando un pastor nos aconseja, Dios mismo también le usa para rectificar, para que nuestras sendas sean derechas, ¿no? Es una autoridad puesta por Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó con esa desobediencia de Adán? Perdió su posición y el enemigo tomó la suya. Fueron avergonzados. Y les leo
no hace falta que busquen, en Génesis 3, cómo fueron avergonzados. Génesis 3, del 15 al 16, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿No? Fue como el Señor les juzgó, ¿no? Y qué consecuencia tuvo. Y no solo eso, esa desobediencia tuvo como consecuencia a toda una humanidad, para que vean que las consecuencias no solamente se quedan en uno mismo, la pareja de uno puede influenciar a tu familia, a tu salud, a tu hogar, a tu economía. El enemigo puede tomar ahí, le damos la mano y él toma el brazo, para actuar en diversas áreas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, ¿no? El mismo Jesucristo hace indirectamente o implícitamente referencia sobre pecar, sobre no cumplir la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, él hacía referencia. ¿Qué era lo que decía Jesucristo? Después que la persona era sana, era ministrada por Jesucristo, ¿qué es lo que decía? Vete y no peques más. Indirectamente con esto, el Señor Jesucristo estaba diciendo que no pecara más para que no le diera cabida al enemigo. Si esa persona había sido sana, si volvía a pecar, podía otra vez volverse a enfermar, otra vez ser cautiva del enemigo. Era la condición fundamental para que esa persona no volviera nunca más atrás o a que el enemigo tuviera cabida en su cuerpo, en su vida, ¿no? El ejemplo de que perdemos lo que Dios nos ha dado está en Saúl. Vamos con la palabra de Dios a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, versículo 7. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, 7. Dice la palabra de Dios. 1 Samuel 15, 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Más adelante se nos habla, en esta porción que habíamos escrito, que a través de Samuel, que era ese siervo de Dios, él le estaba hablando a Saúl que él debía de acabar con los amalecitas, con todos los que había, y con el ganado de ellos. Pero vemos aquí cómo él perdonó la vida del rey y perdonó la vida del ganado. Entonces, Saúl, se nos menciona aquí, el título de este capítulo: Saúl desobedece y es desechado. Saúl era rey, ¿no? Y que perdió su posición como rey al desobedecer a las palabras de otro siervo. Para que vean otro ejemplo, que esto no fue que él lo leyó en la Biblia, él desobedeció al siervo de Jehová, lo que Jehová le mandó a través de Samuel, que acabara con todos los amalecitas, con todos, ahí no hubo excepción. Y él cumplió la palabra a su manera, a medias, o no la cumplió entera. Porque obedecer a medias no es cumplir la ley de Dios, hermano y hermana. Eso es desobedecer. No podemos cumplir una parte y dejar otra sin cumplir. Hay que obedecer completamente a todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Saúl perdió su posición como rey. El cristiano, si no obedece la ley de Dios, pierde su posición como príncipe y princesa de Jehová. Porque la palabra dice que somos príncipes y princesas de Jehová. Eso es lo que ocurre cuando no obedecemos la palabra de Dios. Quizás si miramos humanamente estas circunstancias de Adán, de Eva o de Saúl, podemos pensar: ¿pero por qué el Señor les mandó esto? ¿Por qué él mandó a Saúl a matar a todo un pueblo entero, a un rey? ¿Por qué mandó a Adán y a Eva a no comer de un árbol? ¿Qué sentido tiene? Humanamente no lo podemos entender, ¿no? En muchos aspectos, así mismo, la ley de Dios no la entendemos. No entendemos el objetivo, el propósito, el porqué de los mandamientos. No lo entendemos con nuestra mente humana, porque nuestra mente humana no puede entender una mente eterna, infinita de Dios.
No entendemos qué bendición hay más allá de cumplir estos mandamientos. Y en Isaías 55, 8 y 9 se nos hace referencia sobre esto de la mente del Señor. Búsquenlo si pueden. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí Isaías estaba haciendo referencia, ¿no?, cómo los pensamientos de Dios no se asemejan para nada a los pensamientos de la mente humana. Por eso no podemos nunca entender el por qué a Saúl tenía ese propósito, ese quehacer, por qué a nosotros se nos mandan ciertas cosas. Nunca lo podemos entender. Por eso la obediencia tiene que ser en fe. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, confiadamente y con la certeza. Y moverte conforme a esa ordenanza y en fe. Amén. Sin rechistar ni sin obedecer a medias, tal cual, en fe, sí Señor. Un ejemplo que el Señor me ponía cuando estaba preparando el mensaje: cuando somos niños, nosotros no entendemos lo que nuestro padre, nuestra madre nos dice. Hijo, no hagas esto, hijo, haz aquello. No entendemos, nos podemos enfadar, podemos ponernos como queramos. Pero ¿qué ocurre cuando somos más mayores, más maduros y somos adultos? Si nos ponemos a pensar en lo de atrás, ahora entiendo, porque mi madre me decía que hiciera esto, porque mi padre me decía que no hiciera aquello. Ahora lo entiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la vida cristiana? Podemos entenderlo si nosotros maduramos en el Señor, si nosotros meditamos su palabra, si nosotros vamos desarrollándonos en la vida del cristiano, podemos llegar a entender. No sé si al 100%, porque como digo, la mente del Señor es infinita, pero podemos ir entendiendo por nuestra propia experiencia, podemos ir aprendiendo el por qué, hermano y hermana, del por qué no hacer una cosa, por qué hacer otra y por qué el sentido de la ley de Dios. Entonces, como he dicho, guardar y obedecer la ley de Dios no es actuar cuando la entendemos o cuando nos conviene, es disponerse y decir: sí Señor, haré lo que sea, lo que me mandes y lo que me pidas, y actuar en fe. Vemos también el ejemplo de Abraham, ¿no?, cuando a Abraham se le mandó sacrificar a su único hijo, a Isaac. Vamos a Génesis. A ver, no me acuerdo. Sí, Génesis 22. Génesis 22. 6. Vamos a leer a partir del 6. Génesis 22, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 22, versículo 6, perdón. Génesis 22, 6. Dice la palabra del Señor: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. ¿Veis? Vemos aquí cómo el Señor lo estaba poniendo en una situación muy difícil. Su único hijo que le sacrificara. Las pruebas que nos pone el Señor a día de hoy no son nada comparables con las que estos hombres pasaron. De poner a su único hijo, que pasaron palizas, pasaron persecuciones. Lo de hoy es hasta light, podemos decir, en comparación. Y vemos cómo Abraham no se lo puso al Señor. Abraham podía haber dicho: ¿pero para qué, Señor? ¿Pero cómo me pides esto? Pues no lo voy a hacer, es mi único hijo. Podríamos haber actuado así, pensado así.
Abraham cayó y obedeció. Y vemos como Dios es bueno y fiel y no permitió que a Isaac le matara ni nada, solamente le estaba probando. Así como el Señor nos prueba muchas veces, con cosas que no nos gustan, que no queremos, a ver de qué manera vamos a actuar. Si vamos a actuar en fe o le vamos a decir, no Señor, o esto lo hago a mi manera, o esto lo cumplo lo que me conviene, como hacía Saúl. Esto sí y esto no. Y vemos como el Señor es bueno y es fiel y no permitió que a Isaac le pasara nada, ¿no? Y cómo también eso repercute cuando uno obedece la ley de Dios. Cuando la desobedece trae consecuencias a uno mismo, a su familia, a su salud, a su pareja, a su hogar, a su descendencia, aún a sus nietos, bisnietos. Pero cuando él la cumplió, ¿quién fue Abraham? ¿Cómo fue que le dijo el Señor? Que contara a su descendencia que iba a ser como las estrellas del cielo. Aún a su descendencia que él no iba ni a conocer. La bendición de tener fe, actuar en base a esa fe y a la palabra de Dios que escuchaba, ¿no? Pero entonces guardar y cumplir la ley de Dios tampoco debe estar, hermano y hermana, solamente motivado por el beneficio que vamos a obtener, no por el interés. Tiene que estar fundamentado en el amor a Dios. Porque ¿qué dice Juan en el Nuevo Testamento 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? El amor a Dios se manifiesta en acciones, actuando en fe y guardando su ley, su palabra. El verdadero amor implica acción siempre. El amor se demuestra con palabras, con hechos, perdón, no con palabras. El amor es un aspecto muy fundamental y muy mencionado por el Señor en su palabra, en la Biblia, ¿no? El Señor menciona varias veces el matrimonio, ¿no? La unión de un hombre, de una mujer, de un esposo, una esposa, y se nos hace referencia también a un paralelismo con la Iglesia. El Señor nos considera como su esposa y Él es el esposo, ¿no? Que ese amor tiene que existir, esa unión, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en esta vida cuando uno está enamorado? Cuando uno está enamorado hace lo que sea, por su amado, por su amada, vamos, se desvive uno y hace lo que haga falta, ¿no? Hace cosas que hasta el que está al lado puede pensar, pero tú estás loco, ¿pero qué haces? Porque uno se desvive y hace lo que sea, por su amado y por su amada, ¿verdad? Entonces el Señor así quiere, que con ese amor la obediencia a su ley, la fe y ese amor sean los tres fundamentos de la vida cristiana. Que obedezcamos con amor porque le amamos, no por el interés de, Señor, yo te obedezco para que me bendigas con trabajo, para que me bendigas con salud y luego nada más. Por el interés te quiero Andrés. Negocio. Eso es. Por amor que le tenemos que tener, principalmente. Entonces la palabra guardar, según el diccionario de la Real Academia Española, significa, segundo significado, poner algo donde esté seguro, poner nuestras vidas seguras en Cristo, en el Salvador, en la senda de la vida eterna, en la salvación, andar en el perfecto camino, como nos menciona David y nos menciona la alabanza, ¿no? Con esa luz, en el perfecto camino hacia la salvación. Tercer significado, observar y cumplir una ley, una norma, un mandato, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en la vida cristiana? Que guardamos la palabra a medias. Guardamos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que no, lo que nos interesa. Guardar, el segundo mandamiento hago referencia, que no lo cumplimos casi nadie, completamente. El segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. En ese sentido, tiene que producir una acción hacia el prójimo en fe, ¿no? Porque ¿qué nos dice también respecto al prójimo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. De gracia recibisteis, dad de gracia. Que nos dice el Señor, sanad enfermos, limpiad leprosos, que hagamos algo por nuestro prójimo, que nos movamos en ese amor al prójimo. Pero en este sentido, la palabra guardar, la ley, la palabra de Dios, no hace sentido al sentido que hacemos comúnmente. Guardar en el bolsillo, guardar en el bolso de la mochila, que se quede tapado. No es que guardemos la palabra de Dios, no es embolsillarse la palabra de Dios y aplicársela a uno mismo. Es hacer por el prójimo, darle la palabra de Dios, ponerla en movimiento, en acción, ¿no? Y eso es lo que casi nadie cumplimos, y me incluyo yo la primera, que no lo hacemos. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que pensamos o lo que piensa el cristiano? Ah, no, yo me amo primero a mí, a mi pareja, a mi familia, a mis hijos, y luego ya se queda Dios. Respecto a amar al prójimo como a uno mismo, en no compartirle la palabra, como hemos dicho, ¿qué es lo que decimos? Ay, no, pero es que yo no sé cómo, qué palabras le digo, cómo lo hago, de qué manera. Me da vergüenza. O bueno, para eso ya estaba el pastor, la pastora, otros hermanos, otras hermanas, que lo hagan ellos. Respecto a amar al prójimo, cuando nos hacen algo, nos hacen mal una fechoría o mal, a eso,
a ese no le puedo ni ver, a ese, que vaya él a lo suyo, yo no le puedo ni ver. Y nos quedamos como con ese rencor, ese resentimiento. Respecto a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como nos dice la palabra de Dios, y las demás cosas nos serán añadidas. Ah, pero si es que yo no tengo tiempo. Bueno, ya leeré la Biblia luego, ya haré luego, cuando tenga tiempo, por la noche, cuando tenga tiempo. O bueno, hoy no tengo tiempo, hoy no iré a la iglesia, anteponemos otra cosa antes de ir a la iglesia, otra ocupación, antes de buscar de Dios lo primero en el día, porque a Dios hay que darle lo primero y lo mejor. Respecto a los diezmos en cuanto al tiempo, porque los diezmos no solamente es económico, deberíamos de darle la 10ª parte de un día, que un día tiene 24 horas, 2 horas y 40 minutos, y no le damos ni una, ninguno. Bueno, es que no tengo tiempo o tal, respecto a económicamente, no me conviene, no me gusta, si es que no me va a dar el dinero, como yo de la 10ª parte de mi diezmo, no me va a alcanzar el dinero para pagar la casa, para pagar todo. Si me sobra y tengo ganas, ya hablaré. ¿Ves? Lo transformamos todo a nuestra conveniencia, ¿no? Lo que está escrito. Respecto a servir al Señor, no me apetece, no tengo tiempo, si es que digo que no tengo tiempo. Para eso ya están los pastores, las pastoras, los hermanos y hermanas, que sirvan ellos. Respecto a obedecer y a sujetarse a los pastores, no, pero es que eso que dijo no me gusta, es que se equivocó en eso, es que en eso no estoy de acuerdo y no le obedezco, no lo obedezco. Respecto a ayunar, ay no, si es que eso es un rollo, si es que paso un hambre, a mí mi cafecito y mi tostada que no me la quite nadie. Y no ayunamos tampoco. Respecto a orar unos por otros, que nos manda la palabra de Dios, bueno, lloro por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi casa, el resto, ahí se apañen. Para orar por esta hermano, ya hay otro, ya está el pastor, ya está la pastora, ya hay otros y otras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermano y hermana, con la palabra de Dios? La transformamos a nuestra conveniencia, la cumplimos a media, lo que nos interesa, lo que no a nuestra manera. Y eso es lo que la religión ha hecho. La religión lo hace. Vemos la religión que tenemos enfrente y todo el mundo lo cumple a medias, a su conveniencia. ¿Y eso qué hace? Que pierde credibilidad el cristianismo. El cristianismo pierde credibilidad porque los inconversos dicen, pero ¿qué clase de Dios es este? Mira lo que hace, mira lo que dice, ¿no? Pierde credibilidad, solo que la religión principal ha perdido credibilidad. Pero el Señor Jesucristo no trajo el Evangelio para que lo hagamos de esa forma. Para eso ya están ahí fuera las religiones. El Señor Jesucristo trajo su ley, su palabra, y la palabra oída, los sueños, la palabra que un pastor, una pastora da, para que la cumplamos enteramente. Para cumplirla a medias ya están las religiones, que hacen lo que quieren, que lo transforman como quieren, que se saltan capítulos, versículos de la Biblia y mandamientos. El Señor Jesucristo no estableció el Evangelio y no hizo el sacrificio que hizo para que lo hagamos así, lo trajo para que establezcamos una relación de amor con Él y que hagamos todo por amor y cumpliendo y guardando la ley de Dios. Entonces, meditemos en esto. Vuelvo a leerles para que meditemos cada uno de nosotros. 119 menciona: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Meditemos en esto, iglesia. Nosotros conocemos la ley de Dios lo suficiente, la palabra de Dios, estamos cumpliendo todo o lo que nos conviene y nos gusta. ¿Amamos a Dios completamente o solo cuando nos interesa? Guarda su palabra, te dice el Señor, medita en mi palabra y guarda la ley de Dios. Y ahora vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, reconocemos, Señor Jesucristo, que tú no trajiste, Señor, el Evangelio, Señor. Tú no trajiste una relación contigo, Señor Jesucristo, para que esa relación sea media, Señor. Tú no trajiste tu palabra, Señor. Tú no escribiste tu palabra, Señor, para que sea cumplida a nuestra manera, Señor. Tú la estableciste para nuestro bien. La entendamos o no la entendamos, Señor Jesucristo. Te pedimos perdón por las veces que no la hemos cumplido enteramente, Señor. Enséñanos, así como el rey David reconocía lo excelente, lo importante que es la ley de Dios, la palabra de Dios, aún en tribulación, en preocupaciones, en angustias y en pruebas, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, que dispongas nuestra voluntad, nuestro corazón, todo nuestro ser a cumplir completamente la ley y la palabra de Dios como tú la estableciste, Señor Jesucristo, para que nuestro camino sea perfecto en ti, para que nos vaya bien, Señor, y sobre todo en amor, Señor Jesucristo, que tú te agrades porque la obediencia sea fundamentada en tu ley, practicada con amor, en obediencia y en fe, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.